Primera Corintios capítulo 9, verso 3 en adelante. Resulta, hermano, que ya llevamos algunos días ya con un tema muy especial que es diezmos y primicias, y en el nombre de Jesús lo terminamos esta noche, amén, porque vamos a hablar también sobre bautismo, porque van a haber hermanos que se van a bautizar para la honra y la gloria de Dios, amén. Primera Corintios capítulo 9, verso 3. Está hablando Pablo y le está hablando a la iglesia en Corinto y le dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y comienza a hacer una serie de preguntas. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo pues esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que cría. Otra pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Puede sentarse. Gloria a Dios. Ya comenzando este tema, ya vimos dos ejemplos. Vimos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Jacob. Cómo Abraham, después de ir a recuperar a su sobrino y todos los bienes que se habían robado unos reyes, él lo primero que hizo fue acercarse ante el sacerdote del Dios Altísimo y le dio los diezmos de todo. Entonces aquí enseña varias cosas. Primero, que tanto Abraham como Jacob no necesitaron que algo estuviera escrito para hacerlo. En ese tiempo no existía la Biblia, ni siquiera existía el pueblo de Dios. Abraham fue el padre de la fe, ¿verdad? El padre de Isaac, el padre de Jacob, de donde sale la nación de Israel, la que habita en guerra. Entonces Abraham lo hizo porque él sabía que Dios lo había guardado en esa batalla, que él con menos gente, con gente que no eran guerreros, que no eran soldados de guerra, pudo recuperar un botín con un ejército numeroso, pero como para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Para Dios todo es posible. Entonces él vino y lo primero que hizo fue darle los diezmos al sacerdote de Dios Altísimo. Y esto nos enseña a nosotros que los diezmos es para Dios. Mucha gente allá afuera está confundida y piensa que los diezmos es para ayudar a los pobres. Y ahí la Biblia nos enseña que los diezmos no los agarró Abraham para ayudar a la gente pobre. No es que sea malo ayudar a los pobres. Es más, los cristianos debemos de ayudar al necesitado, ¿verdad? Si no, por gusto nos llamaríamos cristianos. Entonces, aprendemos ahí que Abraham le dio los diezmos de todo. O sea, para mucha gente que dice que antes los diezmos solo eran frutas, verduras y cosas así. No, porque en ese tiempo pues habrían dos oficios. Estaban los sembradores y cosechaban todo lo que sembraban, y estaban los que pues apacentaban ovejas y cosas así. Entonces ellos tenían que dar el diezmo del fruto de sus animalitos, de la leche y todo eso. Entonces obviamente si usted no siembra, si usted no tiene animalitos, no puede dar este tipo de diezmos, pero usted genera el fruto de su trabajo, ¿verdad? Entonces viene después Jacob y hace lo mismo, hace un voto delante de Dios y dice: de todo lo que me des, escuche bien, de todo lo que me des, el diezmo guardaré para ti. Rectificando también que el diezmo es para Dios. No lo puedo agarrar yo y dárselo a otra persona. No puedo decirle al Señor: Señor, mi diezmo se lo va a dar a mi mamá. Yo tengo que honrar a mi mamá. Eso es aparte, ¿me entienden? Entonces, aprendimos eso. Aprendimos también que en la ley estaba escrito que indefectiblemente teníamos que diezmar. ¿Qué significa indefectiblemente? Que sin defecto. Alguien que diezmaba no le podía traer un corderito cojo al sacerdote. No iba a escoger el peor corderito, el más delgadito, tenía que escoger el más bonito para Dios, porque era para Dios. Y esa fue la diferencia entre Caín y Abel, que Abel dio de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordito de sus ovejas. Entonces aprendió a darle lo mejor a Dios.
Y por eso el tema de diezmos y primicias, porque el diezmo es una primicia. Yo al recibir mi sueldo, lo primero que debía de hacer es apartar el diezmo para Dios, ¿verdad? Pero es algo que Dios pone en el corazón de cada persona. Luego de esto, vimos ahí en ese mismo texto que el diezmo era apartado para los levitas, que los levitas eran aquellos que dedicaban por completo en el templo de Dios. Les explicaba yo que habían 12 tribus en Israel, y de estas 12 tribus solamente a 11 tribus se les dio tierra para que ellos pudieran habitar, y a una tribu no se le dio nada, que fue la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví era la encargada que en cada parte de Israel donde hubieran tabernáculos de reunión, ellos iban a estar adentro administrando las cosas de Dios. Ellos eran encargados de limpiar el templo, de limpiar los utensilios, de tener todo listo, de ofrecer los sacrificios, de atender a la gente. Ellos trabajaban directamente para Dios, y por eso ellos tenían derecho de agarrar el diezmo que daban sus hermanos en ese entonces. Entonces, hermano Cristian, porque hay 12 tribus si Leví no está, porque resulta que tampoco está José. Si usted busca en el mapa de Israel actualmente, usted encontrará que no está la tribu de José, porque la tribu de José se dividió en dos, que son los dos hijos de José, ¿verdad? Que fueron nacidos en Egipto. Luego de esto también vimos que también servía el diezmo para ayudar a las viudas, para ayudar al extranjero y a los huérfanos. Pero aprendimos que en el libro de Corintios también enseñaba de que en la lista de las viudas de la iglesia, esto ya es Nuevo Testamento, no se podía poner una viuda menor de 60 años, porque de repente se le daba por casarse y la viuda era mantenida porque ya no tenía aquella cuestión de poder rehacer su vida. Mientras que una viuda menor de 60 años, tal vez de repente también encontraba un piores nada por ahí, ¿verdad? Y hacían vida, ¿verdad? También decía que si la viuda tenía hijos o nietos creyentes, que estos aprendieran primero a ayudar a su mamá. Y la Biblia decía que el que no ayuda en su casa es peor que un incrédulo. Si yo aquí en la iglesia doy diezmos, doy ofrendas y todo, pero no le doy nada a mi mamá, estoy dando un muy mal testimonio. Recuerden que es el primer mandamiento con promesa. O sea, una cosa va a meter en otra cosa para que podamos aprender. Entonces, ahorita en 1 Corintios capítulo 9, verso 3, vamos a aprender si se puede honrar a los ancianos. Porque estábamos hablando sobre, mucha gente dice, pero es que el pastor no es un levita, el pastor no es un sacerdote, ellos no pueden comer el diezmo, ellos no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Yo no sé si ustedes lo han visto, a mí me ha pasado mucho en Facebook, me topo con gente que comienza a decir, y como yo soy alguien que voy a tratar la manera de no platicar mucho por Dios, por el Facebook, cómo se topa uno con gente que es difícil uno le puede dar los argumentos, pero ellos siguen en lo mismo. Pero la situación está que el diezmo en estos tiempos sería para los siervos del Señor, para aquellas personas que están de tiempo completo en la iglesia. Obviamente, si en la iglesia hay una viuda que no tiene hijos, no tiene nietos, no hay quien por ella, y se ha dedicado a oraciones, porque estaban esos los requisitos, ustedes lo habrán escuchado. Si no, en el video de YouTube ahí va a estar el enlace del video anterior para que usted lo pueda escuchar. Es necesario que la viuda haya tenido un buen testimonio, que haya sido, dice, mujer de un solo marido. Entonces todos esos requisitos tenían que cumplir las viudas que estaban en la lista de las que iban a ser ayudadas con lo que la iglesia tenía. Entonces Pablo, que es un apóstol que no era parte de los 12 apóstoles, no fue un apóstol escogido directamente por Jesús cuando Jesús estaba en vida, sino que fue un apóstol escogido por Jesús cuando él perseguía a la iglesia para destruirla. Él consintió en la muerte de Esteban. O sea, el oficio de Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, y él quería destruir los caminos de Dios. Él pensaba que destruyendo a los cristianos estaba agradando a Dios. Y hoy en día así pasa por mucha gente que está en caminos equivocados, que piensa que están agradando a Dios y tal vez están en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo se convierte en apóstol, pero él cuando se convierte en apóstol, Pablo era soltero, no tenía mujer.
Y Pablo era una persona que se dedicaba a hacer tiendas. Usted me va a decir, pero ¿cómo así tiendas, hermano Cristian, como el que está allá arriba, allá afuera? No, tiendas de acampar. Esas tiendas que ustedes, cuando ustedes quieren ir a acampar, ustedes han visto que ponen unos lazos y ponen las tiendas. Eso es lo que hacía Pablo. Ese era su oficio. Entonces Pablo siempre siguió trabajando en esto porque no quería hacer uso de los recursos de la iglesia, para que la palabra de Dios no tuviera estorbo. Pero eso no significa que porque Pablo lo haya decidido no se pudiera hacer. Entonces Pablo comienza a defenderse de unas personas que lo estaban acusando, y dice en el verso 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y Pablo comienza a dar un montón de preguntas, y dice la primera pregunta: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? La gente piensa que un pastor no come o no bebe, que un misionero no come o no bebe. Jesús, cuando llegaba, ¿qué le decía a la gente? Hoy comeré en tu casa. Jesús entraba y comía en la casa de las personas. Ni modo que Jesús no comiera. Sí, él comía, por eso lo criticaban los fariseos, porque comían con pecadores publicanos, ¿verdad? Pero él entraba y comía, porque ni modo que no comiera, va. ¿Verdad? Todos comemos, usted no come. A mí ni me pregunte porque mi pancita lo dice, ¿verdad? Pero sí, todos comemos, ¿verdad? Y de ahí hace otra pregunta: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles? Esto enseña una doctrina que está tergiversada allá afuera por lo que son los sacerdotes de la Iglesia Católica, que el celibato es parte de... No. El único que tuvo celibato fue Bernabé y Pablo, pero los apóstoles tuvieron a sus esposas. Ahí cuenta la Biblia en los evangelios que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y por ahí hay un padrecito famoso que se llama Luis Toro, que dicen el terror de los protestantes, tal vez, pero el terror de los hijos de Dios no. Pero la cuestión está que este señor dice que Pedro sí tuvo suegra, pero no tuvo mujer. Y yo digo, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede tener alguien suegra y no tener mujer? Es ilógico, ¿verdad? Pero escuchen bien lo que dice acá. Dice: ¿acaso no tenemos nosotros derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? O sea que los apóstoles tenían mujeres. Los hermanos del Señor. Cuando dicen los hermanos del Señor, se está refiriendo a los hermanos en la carne. Jesucristo tuvo hermanos en la carne, hijos de José y María. Y ellos también eran siervos de Dios. Y dice: y Cefas. ¿Usted sabe quién es Cefas, hermano? En la Biblia, Cefas es Pedro. La palabra Cefas significa piedra en griego. Cefas es Pedro. O sea que estaban mencionando a Pedro. O sea, están dando testimonio que Pedro tenía esposa. Por eso es que Pedro le dijo en aquella ocasión a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús les contestó: de cierto digo que no haya uno que haya dejado padre, madre, mujer, hijos, hijas, terrenos, casas, que no reciba 100 veces más en esta vida y posteriormente la vida eterna. Porque cuando alguien deja muchas cosas para Dios, su familia se multiplica. Miren, todos ustedes son mis hermanos. La familia de Dios se multiplica, se hace más grande, porque nosotros nos convertimos en familia desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces sigue diciendo: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, ellos trabajaban, pero los demás apóstoles no. Cuando Pedro le dijo al Señor: desde hoy serás pescador de hombres, él dejó su oficio de pescador de peces, porque se dedicó por completo al ministerio. Incluso cuando Pedro le negó 3 veces, Pedro quiso regresar a su trabajo, y él estaba tirando la red, y Jesús lo fue a buscar y le hizo el mismo milagro que le hizo cuando le conoció. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, ve y apacienta mis ovejas. Entonces Pedro abandonó por completo el oficio que tenía para dedicarse completamente a las cosas de Dios. ¿Y quién lo iba a mantener? Si ya no iba a trabajar, si ya no iba a pescar, ¿quién lo iba a mantener? Obviamente en la iglesia, con los recursos de la iglesia, él tenía que mantenerse.
Y por eso es que Pablo dice, o solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Porque ellos trabajaban en lo que estaban trabajando, porque él estaba tratando la manera de que no por esa razón lo iban a criticar. Y sigue diciendo, ¿quién fue jamás soldados a sus propias expensas? Hermano, cuando aquí venían a traer, eso fue desde hace tiempo, tal vez hermano Miguel se recordará, y algunos hermanos que tal vez todavía se recuerdan de esos tiempos, venían a traer a los jovencitos para ir a la guerra interna que tenía Guatemala contra la guerrilla. Entonces yo me pregunto, ¿será que los soldados peleaban sin comer? No tenían que comer, ¿verdad? Tenían que comer. Obviamente les enseñaban a comer de la selva, pero cuando estaban en el campamento, ¿qué? Ahí tenían sus huevitos y frijolitos, ahí tenían su café con pan. ¿Y quién les daba eso? El gobierno, el Ministerio de Defensa. Nadie es soldado a sus propias expensas. Nadie va a decir, bueno, voy a agarrar 10,000 quetzales porque esto va a servir para ir a la guerra. No, a usted se lo llevan a la guerra sin nada. Y el encargado de darle a usted el mantenimiento es el ejército. Es lo que está explicando aquí Pablo. ¿Quién, dice, fue jamás soldado a sus propias expensas? No, si usted lo toman como soldado, le van a dar su uniforme, le van a dar su fusil, le van a dar su alimento, le van a proporcionar su jabón para que se bañe. Hermano, lo levantan a las 5 de la mañana para bañarse. Y nada que con tu calentador. Pero todos esos recursos, ¿quién se los daba? El ejército. Entonces, ¿por qué podemos pensar que en las cosas de Dios se va a ir y que la persona se muera de hambre? No, los recursos que se recaudan en la iglesia es para esa gente que se dedica por completo a Dios. Y sigue diciendo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Yo no sé cuántos de acá siembran, pero si alguien sembra, yo le diría, usted siembra maíz y no se come el maíz que siembra. O usted siembra frijol y no come del frijol que siembra. Tenemos que comer en lo que sembramos, porque para eso trabajamos. Y aquí está hablando Pablo en un sentido espiritual. Lo vamos a ver más adelante. O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Por eso es que el pastor es llamado pastor, porque nosotros somos ovejas del Señor. ¿Y quién apacienta las ovejas del Señor? El pastor. Y sigue diciendo, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Usted sabe qué significa trilla? Era el buey que jalaba el yugo para hacer los surcos donde se iba a sembrar el grano. Imagínense que ese buey estuviera trabajando y le pusieran un bozal para que no comiera. ¿Con qué fuerza se iba a trabajar? Entonces dice aquí Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Dios no lo decía por los bueyes enteramente, lo decía por los que iban a trabajar en sus cosas, los que iban a trabajar en el Evangelio. Y lo vamos a ver más adelante. O lo dice enteramente por nosotros, y Pablo lo aclara y dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Yo quiero que me acompañe al verso 11, y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual que siembra el que habla la palabra de Dios? La palabra de Dios. Usted aprendió que el sembrador salió a sembrar, dice, y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre espinos, otra cayó en la piedra y otra cayó en buena tierra. ¿Quién sembró eso? Es el que predica la palabra del Señor. ¿Y quiénes son estos 4 lugares? Somos nosotros. Nosotros decidimos si somos buena tierra o si somos gente que está entre piedras o entre espinos o si estamos entre el camino. Eso no lo voy a explicar ahorita porque sería otra enseñanza. Pero cuando Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hace una pregunta y dice, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. ¿A qué se está refiriendo él con lo material? Con las ofrendas, los diezmos que da la iglesia. ¿Será gran cosa eso? Fíjese, hermano, que muchas veces critican tanto a los pastores.
Que el pastor no trabaja. Y no es trabajo predicar la palabra de Dios. Se tiene que sentar a estudiar la palabra. Que hay algunos que no lo hagan, pues está mal. Pero hay muchos que se sientan a estudiar la palabra. Y cuando los llaman a orar en tal casa, van a orar. Si los llaman que tienen que ir a predicar la cárcel, van a predicar la cárcel. Se dedican de tiempo completo al Señor. Y quieren que ganen peor que otros. El pastor no es menor que un licenciado. El pastor no es menor que un doctor. El doctor te sana físicamente, pero el pastor te puede sanar espiritualmente. Por medio de la palabra del Señor. Despreciar el trabajo del pastor, eso es indignante, hermano. ¿Por qué el pastor tiene que ganar menos que otros? Por ejemplo, que un maestro de escuela. Si el maestro de la escuela enseña cosas seculares, yo enseño matemática. Y qué bueno, porque es bueno para la vida de un estudiante. Pero el pastor te enseña palabras de vida eterna que te pueden ayudar a resolver un problema, que te pueden ayudar a encontrar esa luz al final del camino, que te pueden ayudar a adquirir sabiduría para poder conducirte en esta vida y sobre todo a encontrar la vida eterna por medio de Jesucristo. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Quiénes participan de ese derecho? Hay gente que critica a los pastores, pero no critican a los mareros. Y los mareros le andan cobrando extorsión porque está vendiendo. Ahí sí dan el dinerito rapidito, porque si no los matan. Pero al que le está ofreciendo la palabra de Dios, ahí sí lo critican. Critican a los pastores, pero no critican a los narcos, que ganan mucho más que los pastores. Se dan una mejor vida que los pastores. Es de doble moral esta gente que habla. Entonces, si usted da sus impuestos, si usted para pasar esos bloqueos tuvo que pagar 50 quetzales, ¿cuánto más para el Señor? No le pongamos tanto amor al dinero. Y sigue diciendo, aquí donde yo le explicaba, pero no hemos usado de este derecho. Pablo no usaba de ese derecho, fue una decisión propia de él, sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no lo usaba, pero Pablo nos está diciendo que no lo tienen que usar todos. Es gloria a Dios. Yo es algo que le digo al Señor: Señor, dame siempre un trabajo para nunca hacer uso de ofrendas o algo así. Yo no sé qué me depara a mí en el futuro del Señor en cuanto a los ministerios de Él, pero yo espero siempre tener trabajo para no hacer uso de esto. Pero jamás voy a criticar a aquel que hace uso y tiene tiempo completo para eso. Porque cuando yo trabajo secularmente, ustedes se dan cuenta que no puedo venir todos los días a la iglesia, porque tengo que cumplir con mi trabajo. Pero alguien que se dedica completamente al Señor puede estar todos los días en la iglesia, puede preparar mejor las enseñanzas, puede de repente un hermano necesitar oración y ahí va el hermano porque tiene tiempo para hacerlo. Pero alguien que trabaja no tiene tiempo para hacerlo. Y sigue diciendo, verso 13. Miren cómo Pablo aclara esto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven del altar participan? Él está hablando aquí sobre los levitas, que trabajaban en las cosas sagradas y comían del templo. Y que servían al altar. Como dice servían al altar, es porque que los sacrificios eran un cordero inmolado. Y ese cordero estaba gordito, estaba delicioso. ¿Y qué hacían ellos? Agarraban su pedacito, se lo comían y tenían derecho porque eran parte de los sacerdotes que participaban allá. Pero miren lo que dice el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Porque yo le digo a la gente: ¿y cómo te pones a hablar tú de cosas que no conoces?
Mucha gente se pone a hablar de Dios y nunca ha leído la Biblia. Ah, sí, pero ¿por qué? Si lo dice en la Biblia. Léalo otra vez, verso 14. Así también ordenó ¿quién? El Señor. Ordenó Jesús a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Tienen derecho de vivir el Evangelio. Si alguien no quiere hacer uso de eso, gloria a Dios. Pero no critiquemos a los que hacen uso porque se están dedicando por completo al Señor. Increíblemente, hasta dentro de la iglesia de Dios hay gente que critica esto. Bueno, cambiemos ya el tema. Vamos a irnos a Malaquías capítulo 3, verso 6. Yo les explicaba la vez pasada que la Biblia se divide en dos testamentos, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento, los judíos lo dividen en dos partes, que se puede decir que es Moisés y los profetas, la Torá y los profetas, o la ley y los profetas. O sea, que a Moisés le llamaban la Torá, le decían la ley, y también le decían el Pentateuco. Pero eso lo separaban de los profetas. Todo lo demás, el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Malaquías, son profetas. Y los profetas no es ley. Los profetas son profecías que están vigentes hasta el día de hoy. Algunas ya se cumplieron, pero otras están vigentes hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién está hablando acá en el verso 3? En el verso 6, perdón. Porque yo, ¿quién? Jehová. Está hablando el Dios Altísimo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, lo primero que aprendemos es que Dios no cambia. ¿Qué nos hace pensar que Dios cambió el día? Si Él no cambia. Y sigue diciendo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y hace Dios una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ellos van a preguntar: y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Yo les explicaba en videos anteriores que una ofrenda puede ser incluso un robo, porque cuando usted propone en su corazón dar algo para Dios, Dios ya lo sabe. Y si usted ya no lo da, es como que si yo le diga a Danilo: mira, Danilo, yo te voy a regalar una camisa, fíjate, una camisa que a mí me queda grande, te la voy a regalar. Y tal vez Danilo ya hace planes para esa camisa y yo nunca se lo di. Yo ya se lo dije que se la iba a regalar. Es como si a usted alguien le diga: mira, que a Alex va a llegar en su trabajo, mira, llévate esa caja con encomiendas, te la regalo. Y de ahí llegan a su casa a quitársela. Ah, no, eso es mío. ¿Verdad que no? No es lógico. Si usted ya apartó en su corazón algo para el Señor, hágalo. Y eso no es solamente cosas materiales. Si usted ya apartó en su corazón, por ejemplo, ayudar un día, trate de hacerlo. Si usted ya propuso en el Señor y le dijo: Señor, yo voy a orar todas las mañanas, trate de hacerlo. Si usted le dijo al Señor: Señor, yo voy a dar la manera de dejar de hacer esto, esfuércese para hacerlo. Porque para Él es. Y cuando Dios dice: malditos sois con maldición, pues vosotros, la nación toda, me habéis robado, no es que Dios esté maldiciendo a su pueblo. Yo le explicaba esto y es como que si usted fuera el doctor y que el doctor le dijera a usted: mire, usted tiene diabetes. El doctor no le está metiendo la diabetes a usted, le está diciendo una realidad que tiene por haber hecho, tal vez haber alimentado mal. No sé si me lo voy a entender. Entonces yo le digo: mire, si ustedes no les abunda lo que siembran, si a ustedes de
llega alguien y se lo robó. Ustedes dicen, es una maldición. Siembran y ya viene el fruto grande y de repente se escasea, se le cae plaga. Es una maldición. Dios le dice, maldito sois con maldición. ¿Por qué? Porque no han aprendido a darme a mí lo que me tienen que dar. Entonces muchas veces en el pueblo de Dios no prosperamos porque no aprendemos a serle fiel a Dios. No porque la maldición que está sobre nosotros. Pero no es que Dios esté maldiciendo a su pueblo, como muchos suponen. Dios le está diciendo algo que está pasando con ellos porque no han aprendido a confiar en Dios. Entonces sembraban su fruto y llegaban los ladrones y se lo llevaban. O llegaban las plagas y se moría el fruto. Tenían sus corderitos, nacía enfermo el pobre corderito y se moría. ¿Cuántas veces nosotros recibimos nuestro sueldo y de repente nos asaltan a la esquina? O de repente usted bien contento porque ya ahorró algo y viene una enfermedad y ¡pum! ¿A cuánto nos protegió Dios en la época de COVID? Porque Dios es bueno. Dice el verso 10. Dios está retando a su pueblo en ese entonces y lo está retando el día de hoy. Le dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Por qué dice que hay alimento en mi casa? Para el huérfano, para la viuda, para el levita, para el extranjero. Pero en una iglesia no se diezma. ¿Qué alimento se le va a dar al pastor? Porque los pastores, la mayoría están todos sequitos porque no dan, no se es fiel con Dios. Puede que las iglesias no prosperan porque no se es fiel con Dios. Y no prospera la iglesia y no prospera el hermano. Sí, y sigue diciendo, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme, mire, Dios está retando a su pueblo. Y le aseguro que los que aceptaron ese reto vieron lo bueno que es Dios. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínese, hermano, ¿a usted no le gustaría que las bendiciones sobreabundaran en su vida? Que usted pudiera venir y honrar a su mamá y decir, mire mamá, aquí te traje una despensa. Que usted pudiera venir y decirle a aquella persona que tal vez está en la calle, no le dé un quetzal para su trago porque le está haciendo daño, pero le puede decir, mira, aquí te traigo este plato de comida. Mira, aquí te traigo esta ropita para que te vistas bien. Que usted a aquella persona que le debe decirle, mira, aquí te pago lo que te debo, mira, te traje esto extra porque yo sé que me esperaste. Usted puede venir a la iglesia y cuando digan, hermanos, ¿quién va a vender una lista? Hermana Susi, deme 3 listas. Porque la bendición sobreabunda en usted. Porque usted probó al Rey de Reyes y Señores. Escuchen las promesas de Dios. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador, hermano? Los ladrones, las enfermedades. Para los que tienen vehículos, los desperfectos mecánicos. Hermanos, yo en mi vida cristiana a veces he diezmado y a veces no. Cuando he diezmado me he dado cuenta cómo Dios protege mis finanzas. He andado en el carrito y no me pasa nada. ¿Usted cree que cuando usted va y viene a su trabajo y no le pasa nada es porque usted es muy pilas para manejar? No, porque Dios tuvo misericordia. Dios lo libró de asaltos, lo libró de accidentes, lo libró de defectos mecánicos. Miren, cuando me pasó lo del carrito, yo ya no diezmaba. Me chocó una moto. Más adelantito se me apaga el carro. Y que una astillita fue a reventar la faja de tiempo. Se dobló válvulas. Gasté 4,000 quetzales en levantar el carro. Me lo dejaron malo. Cuando llamo al otro mecánico, gasté otros 3,000 quetzales. Y le encuentra que el cuate le dejó un pedazo de wipe adentro. ¿Pero por qué? Porque no aprendemos a confiar en Dios. Aleluya. Y por eso nunca estamos ahí endeudados, estamos con muchas situaciones,
Porque dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán. Sí, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo que usted haga va a prosperar, hermano. Todo lo que usted haga, si usted tiene un negocio, va a prosperar. Usted está aprendiendo a confiar en Dios. Y dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted no quiere esa promesa? Aprendamos a confiar en Dios. Y digo aprendamos, porque yo también lo tengo que aprender, hermano. No crea que porque yo estoy parado acá, ay, hermano, quisiera cumplir con todo. No, tengo que aprender a cumplir con todo también. Pero es mi deber predicar lo correcto. No lo hago por agradar, por ejemplo, a hermana Susi, o por agradar a la iglesia. Lo hago por agradar a Dios. A Dios quiero agradar. Entonces, quisiera, ya vamos a terminar, hermano. Mucha gente, yo me topé con un hermano que me dijo, mire, hermano Cristian, deme un versículo bíblico en el Nuevo Testamento sobre el diezmo, y yo le creo. Y en primer lugar, no sabe él que un cristiano no se guía solo por el Nuevo Testamento, se guía por el Nuevo y el Antiguo Testamento. O si no, mejor quitémoslo de la Biblia, ¿verdad? Y quedémonos nosotros con el Nuevo Testamento. No, pero tenemos que guiarnos por ambos testamentos. Pero yo le busqué ahí en San Mateo capítulo 23, verso 23. Yo quisiera que ustedes me acompañaran. San Mateo capítulo 23, verso 23. Jesús está reprendiendo a los fariseos. Y le dice a los fariseos en el versículo 23 del capítulo 23, le dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Está hablando del diezmo? Sí, está hablando del diezmo. Obviamente está diciendo que lo más importante de la ley, ¿qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Es decir, que si yo diezmo y no practico justicia, de nada me sirve. Que si yo diezmo y no tengo misericordia, de nada me sirve. Ahí entra lo de los pobres. Si yo diezmo, pero cuando miro a aquel que tiene necesidad y no tengo misericordia para ayudarle, de nada me sirve. Si yo diezmo y no tengo misericordia para perdonar a aquella persona que me hizo algún mal, que habló mal de mí, de nada me sirve. Si usted es mi hermano en la iglesia, pero está peleando con su hermano, que no le habla porque le quedó debiendo 5 quetzales, más le va a dar a usted el Señor. ¿Sí? Y la fe, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué sigue diciendo? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona a los que le buscan. Entonces Jesús les comienza a decir: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enero y el comino, pero dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y muchos solo leen eso, ¿va? Como dicen: no es necesario, hermano. Pero miren lo que dice Jesús después: esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Pero que sí, sin dejar de hacer aquello. Jesús está diciendo: mira, hermano, tú que diezmas, está muy bien, pero practica la justicia, la misericordia y la fe, porque esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de confiar en Dios, sin dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Y termino con este versículo, y con esto terminamos este tema. Efesios 2:20. Miren, puntuales. Efesios 2:20. Para explicar lo del Antiguo y Nuevo Testamento, porque mucha gente anda confundida y piensa que solo el Nuevo Testamento, y no es así. Dice en el verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo
para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento; profetas, Antiguo Testamento. Porque Moisés también fue profeta. Gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos edificar solo sobre lo que hicieron los apóstoles. Nos tenemos que edificar sobre ambas testamentos. Gloria a Dios. O si no, yo le quitaría a mi Biblia del Antiguo Testamento. Pero no es así, hermano. Por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras para poder venir y enseñar bien un tema. Si yo quiero enseñar el diezmo solo con el Nuevo Testamento, mi enseñanza no va a ser correcta. Tengo que enseñar con la Biblia completa. Para eso Jesús la dejó. Para que nosotros podamos guiarnos con ella y podamos hacer lo correcto. Hermano, sin duda alguna, como ser humano puedo cometer errores. Y pude haber cometido errores durante esta enseñanza. Yo solo le digo a usted, pídale mucha sabiduría a Dios. Tome lo bueno y deseche lo malo. ¿Verdad? Y haga lo que su corazón le permita hacer. Santo es el Señor. Si su corazón le permite hacer algo, hágalo de todo corazón. No lo haga por obligación. Hágalo porque nace de su corazón. Gloria a Dios. Y porque usted confía en Dios. Y aunque lo critican, aunque usted le digan esto, no sé, usted hágalo para Dios y verá cómo Dios lo recompensa. Gloria a Dios. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto que sea para la honra y la gloria de Él.